Vivimos en una sociedad en donde todos buscamos esa libertad para tomar decisiones, para hacer lo que queramos. Pero ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Seguir a Dios te quita o te da esa libertad? Qué gran pregunta. O sea, dejar todo por seguir a Dios o no sería dejarlo todo, sino elegir otro tipo de libertad para poder ser seguidor de Dios. Es un tema que vamos a estar hoy hablando aquí con un gran invitado que ya les vamos a presentar. Eh, No se lo van a esperar, yo sé que no. Podríamos decir que es un 10 de 10, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Podríamos decir que aparte de ser un 10 de 10, lleva la 10 puesta, ya van a saber por qué. Y hoy vamos a hablar más que todo de autonomía, fe y decisiones que lo cambian todo. Que aún así, por seguir nuestros sueños, no tenemos que dejar a un lado a Dios, sobre todo, y tampoco tenemos que dejar de ser practicantes en fe. Así que comencemos esto, que se llama En Voz Baja. Y con ustedes este gran invitado del día de hoy, Luis Díaz, así como lo escucharon, Luis Díaz, como el de la Selección Colombia, pero bueno, él es jugador profesional del equipo eh, del Envigado, juega de 10, ¿cierto? ¿Cuál es su posición? Cuéntanos más de ti. Muy buenas tardes, Bienvenido, Luis. muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Ángel Díaz, juego en el Envigado Fútbol Club, juego de extremo como lucho y delantero también. Tremendo. Y cuéntanos un poquitico más de ti. Bueno, tengo 22 años, Sí. soy de Apartado, Antioquia. Vivo acá en la ciudad desde los 12 años, desde que llegué al club. Eh, Soy un joven que le entregó su vida a Dios hace ya para 4 meses. Le entregué mi vida a Dios y desde ese momento creo que mi vida ha sido totalmente diferente en todos los sentidos. Luis, pero, o sea, vos le entregaste tu vida a Dios, pero aún así seguís siendo futbolista y seguís persiguiendo ese sueño, pues que tienen muchos jóvenes en el día de hoy. Pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no seguir un estilo de vida común, sino que por el contrario, aparte de seguir tu sueño, entregarte a Dios o entregar tu camino y tu vida a Dios? Cuando tomé esa decisión fue algo que muchas personas me cuestionaban de, del cómo iba a manejar ciertos hábitos de mi vida, el cómo iban a hacer la fiesta, la noche, los amigos y todo ese sentido. Pero fue algo que desde el primer momento en que tomé la decisión, fue algo que cambió mi vida en todo ese sentido porque son hábitos que en el mundo de fútbol radican constantemente y que el mismo mundo te los ofrece sin tú forzar nada. Entonces en ese momento cuando Dios se involucra en la vida de uno, creo que Él llega para hacer algo diferente. Entonces Él quitó todas esas costumbres que uno suele tener como futbolista en mí y desde ese momento siento que no me hacen falta. Luis, pero ¿cómo era tu vida antes de conocer a, a Dios? ¿Cómo era? Cuéntame. Bueno, de niño siempre mi familia ha sido cristiana, entonces siempre me crié en un hogar cristiano, por decirlo así. Y yo venía siempre he tenido mi fe en Dios, pero el año pasado creo que hubo un año en el que me alejé mucho de Él y siento que cuando estamos más lejos de Dios nuestra vida se vuelve un caos y eso me pasó a mí. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía? ¿Qué hacías? No, muchas cosas en el rendimiento deportivo, en que no estaba en lugares en que tenía que estar, no me alimentaba como tenía que alimentarme, no descansaba. Entonces vivía una vida muy nocturna, una vida con mucho desorden, una vida que no tenía como dirección hacia algo fijo que uno quiere, sino que era como lo normal del fútbol, por decirlo así. Entonces uno siente que está haciendo algo bien, pero relativamente no es así. De fiestas, me imagino que Sí, mujeres. sí, todo eso el mundo del fútbol te lo ofrece y te lo pone en bandeja De de plata. plata, por decirlo así. No, uno no tiene que
buscar eso llega por sí solo, por decirlo así. Entonces, de ese momento en el que yo empecé a buscar a Dios, ¿Pero qué to- sentías? ¿Un vacío? Cuéntame cuál era tu sensación, porque muchas personas acá vienen y dicen, siento un vacío, no sé, ¿qué sentías tú? yo desde que le entregué mía, yo siento que Dios lo llena todo, el amor de Dios lo llena todo. Pero antes ¿qué sentías? Antes Sin sentía Dios. que mi vida era una vida inútil, por decirlo así, una vida inútil. Por más que uno estuviera jugando, no tuviera su profesión y muchas cosas, era una vida que no tenía identidad. Entonces sí, habían vacío, había soledad. A pesar de que uno estuviera rodeado de muchas personas, uno se sentía solo. Uno se sentía solo y uno simplemente entendía que algo le falta en la vida de uno cuando uno no tiene a Dios. Pero desde ese momento en el que Dios llegó a mi vida, todo empezó a cambiar. Y no me costó dejar amigos, tenía una relación y la dejé. Y hasta el día de hoy no me arrepiento de nada de eso. El tema de hoy es Dios o mi libertad. Y yo creo que esto tiene mucho que ver porque mira que dejaste demasiadas cosas atrás. ¿Tú te sientes libre en ese momento? Uf, me siento libre y en paz. Pero en algún momento yo me imagino que sentiste presión por encajar en ese ambiente del que saliste, ¿no? No, mira que Dios acomoda todo. Cuando uno se dispone a seguir a Dios, Dios acomoda todo de tal manera en que la misma persona de tu alrededor te respeta y te ven diferente. Ya no te ven como el lucho que amas un parche, que esto, que la dinámica, que el baile, que... No, ya te ven como una persona totalmente diferente y siento que eso sucede cuando la gracia de Dios llega a la vida de uno. Entonces Él te hace diferente a los demás. Así uno esté rodeado de muchas personas, uno sabe que uno ya es un hijo de Dios y uno tiene que ser diferente. Quiero saber cuál fue el límite. Cuéntame el día que tú dijiste o el momento, no quiero más, y qué acciones tomaste para eso, cómo empezaste a encontrar el camino de Dios, dónde fuiste, cuéntame todo eso. Bueno, eso inició desde el año pasado. Yo fui a una fiesta, y yo dije, no, esta es la última fiesta que tengo porque esto no... Todos decimos eso, pero Yo no, esto esa sí era en como que... serio. No, pero esa no fue la última. Pero entonces fuimos y yo, bueno, la pasé chévere, sí, bien. Y yo decía, no, esta es la última fiesta que tengo. Pasó el tiempo y pues no fui a fiesta, pero llegué a vacaciones y me fui para el pueblo. Allá por donde uno se mete fiesta, música, por donde desorden. Eso es peor que aquí, No, literalmente. eso no es nada comparado, eso es otra cosa. Entonces, Y en tu claro, profesión sí que se ven fiestas y sí sé que se ve, bueno, ¿qué tan real es esto? Si se ve fiestas, mujeres, dinero, no sé. no, sí, todo se mueve. Y como uno llega de jugar y llega al pueblo, uno lo ven como un dios. Entonces, claro, todo el mundo quiere tener cuento con uno. Entonces, el 25 de diciembre, normal, salimos con los socios, una fiesta, una parranda chévere, todo tranquilo. El 1 de diciembre también con la familia. Bueno, todo ese diciembre fue de salida. Todo ese diciembre fue de salida. Pero ya te sentías incómodo. ¿O no? ¿O lo estabas No, disfrutando? lo estaba disfrutando. Pero yo, dentro de mí, yo sabía que ese momento era como pasajero, como que algo me decía, disfruta lo último porque ya no va a haber más. Entonces, normal, terminaron las vacaciones, vuelvo a casa y yo estaba solo en la casa, que mi mamá todavía seguía en el pueblo, mi papá no estaba tampoco, estaba yo solo en la casa. Y yo nunca prendo el televisor para escuchar música y ese día me dio por prenderlo. Prendo el televisor, me pongo a escuchar las músicas de Capo porque me gustaba mucho Capo. Y me puse a jugar ahí un rato. Pero algo me decía a mí como que quita esa música, que eso no es lo tuyo ya. Y Dios te estaba hablando. sí, yo era como que en ese momento pues yo sentía como la voz de Dios tan clara dentro de mí entonces yo llegué y yo me puse a escuchar unas alabanzas. Me puse a escuchar, todo se lo debo a Él y yo sé que Él vive. Son dos canciones. Sí, son dos canciones.
Entonces en ese momento yo no quería cambiar ninguna de esas dos canciones. No sé qué tenían esas dos canciones que tocaron mi vida. Entonces yo me acuerdo que yo solté lo que estaba haciendo. Yo me puse a cantar, yo que canto bien feo. Y me puse a cantar a ir. Y yo cantando normal. Y cuando hubo un momento, me llegó una pregunta a mí, me dice, ¿qué temes perder? Porque cuando queremos seguir a Dios, lo primero que pensamos en las cosas que Que vamos tenemos a que perder dejar. y vamos a dejar a un lado, sí. Entonces, ahí como que se centra en el título. Y entonces uno piensa como que no, ya no puedo dejar de hacer esto, ya no tengo que hacer esto. ¿Qué van a pensar mis amigos los de la fiesta? Sí, entonces como que uno como que ya no dice, no, pero entonces yo qué voy a hacer ahorita, ¿sí me entiende? Entonces es un momento en la vida que le llegan a uno así, entonces en el momento cuando me llega esa pregunta, ¿qué temes perder? Yo pensé en todo eso una vez. Yo tengo que hacer esto que tanto me gusta, esto y aquello. Pero yo dije, no, no tengo nada que perder. Y cuando en ese momento en el que no tengo nada que perder, yo sentí como un alivio dentro de mí. Entonces yo hablé con el pastor de la iglesia a la que yo asisto. De allá de tu pueblo. No, de aquí. De Ya aquí. estaba aquí en Pero tú Envigado. ya habías ok. ido a la iglesia, ibas Sí, a la iglesia, sí. pero no estabas como tan de lleno, no No, habías dejado. era como de vez en cuando me sentía así aburrido, que iba, ¿sí me entiendes? No la veía como, siempre la he visto como un refugio, pero iba solamente como cuando necesitaba algo, como muchas personas que hoy en día hacen eso de que solamente buscan a Dios Cuando cuando lo lo necesitan necesitamos. y siento que Dios lo necesitamos en todos los momentos de nuestras vidas, Total. sean buenos o malos. Y hablaste con el pastor y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué Sí, surgió esa conversación? yo hablé con el pastor y yo le dije, no, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Así, y solté el celular. Y él me estaba llamando, pero como yo estaba tan enfocado en la música, yo no escuché el celular. Cuando yo cojo el teléfono y veo que él me está llamando, lo llamo, hablamos, y yo como a los 2 días tenía que irme a concentración. Porque íbamos a hacer pretemporada, entonces íbamos a estar como una semana por fuera. Qué pena que te interrumpa, Luis. ¿Qué es concentración? Para todos los que nos están viendo que de pronto también tengan como esa duda. Bueno, la concentración en el fútbol es, digamos, cuando uno va a jugar un partido, digamos, jugamos el domingo. Ajá. Nos encierran desde el sábado como para concentrarnos solamente en el partido, Ok. para que muchos no salgan o se pongan a hacer otras cosas, sino que estén concentrados solamente en el partido. Sí, para Entonces, que no haya tiempo de otras cosas que no... sí, solamente como que nos enfoquemos en el partido, en lo realmente importante. Ok. Entonces estuvimos una semana concentrados, jugamos un amistoso con Medellín, otro con Leones. Entonces yo le dije al pastor, no, pastor, si quiere lo hacemos después de que yo salga de concentración, porque ahí sí ya tengo mayor tiempo y cuadramos todo. ¿Verdad? Se dio las cosas así, ya habíamos quedado para un día, pero ese día no se podía en el lugar que yo quería. Entonces mío, no, si quiero le damos para la otra semana, pero era tanta la ¿Y necesidad qué mía. realmente es lo que iban a hacer? El bautizo, Ay, te iban a bautizar. sí. Entonces cuando estábamos cuadrándole el bautizo, yo le dije para un día, pero decía como que no se podía porque el lugar estaba muy lleno. Entonces mi uno si quiere para la otra semana y yo nada. Era tanta la necesidad de entregarle mi vida a Dios que yo decía, no, si quiere lo hacemos el lunes, entre semana, yo no tengo ningún problema. Pero Dios fue tan bueno que acomodó para que se diera ese mismo día. Entonces, ese día me bauticé el 18 de enero del 2026. Volviste Gracias a a Dios. nacer. Volví a nacer nuevamente en Dios Qué bonito. y siento que eso es lo más hermoso. Ha sido lo más hermoso en mi vida. Eso es como un mensaje de que pues nunca es tarde. O sea, nunca es tarde. Mira que vos pues ya tenés 22 años y apenas te viniste a bautizar este año, entonces nunca es tarde, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí. Esta historia está muy interesante, pero vamos a una pequeña pausa. Y vamos a seguir con este tema, Dios o mi libertad.
Seguimos en voz baja y yo quiero entrar con este pedacito de la Biblia. Segunda de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y seguimos con este tema, Dios o mi libertad, con ese invitado, Luis Díaz, un futbolista profesional del Envigado. Ya que dices Dios o mi libertad, ahorita Luis nos comentaba que ciertos amigos o ciertos conocidos, cuando tomaste la decisión, pues como de dejar ese mundo un poquito a un lado y te fuiste más como al mundo de la espiritualidad, digamos que hicieron comentarios, de pronto te miraron raro, ¿qué sentiste o cuáles fueron esos comentarios que de pronto te llegaron que pudieron incomodar un poco? Bueno, por ejemplo, algunos primos de la familia, cuando vieron que yo me bauticé y tomé esa decisión, lo primero que me dijeron, hey, ahorita entonces ¿con quién vamos a rumbear? Entonces yo Ni te como, felicitaron ni nada, no. nada, el primer pensamiento de ellos fue como, ok, entonces ¿con quién ahorita vamos a rumbear? Y fue algo como que muy contradictorio porque en ese sentido siempre va a pasar. Cuando uno quiere seguir a Dios, siempre van a haber personas o el mismo enemigo va a poner personas que te hagan zancadillas en el camino. Entonces muchos eran como que, entonces Yaritica no puede hacer esto, Yaritica es un santo, no es que sea un santo, no. Simplemente carita soy diferente, ya tengo a Dios en mi corazón. ¿Y qué sentías cuando te decían esas cosas? ¿No te sentías como si estaría haciendo lo correcto? No. No, mira que nunca dudé porque de que momento yo tomé la decisión, yo dije, si me toca que perderlo todo por seguir a Dios, hasta el fútbol lo llegué a pensar, me toca que jugar fútbol por seguir a Dios, lo dejo. Va a ser una pregunta muy controversial, qué pena que me También meta me ahí, surgió Daya. la pregunta a mí, yo creo que es la misma. ¿La de los futbolistas? Exacto. Ah, sí, estamos conectados. Sí, o sea, yo veo que en la cancha muchos futbolistas se persignan, ¿cierto? O, por ejemplo, tocan la cancha antes de entrar a jugar y digamos que, o sea, se les ve muy devotos o se les ve muy entregados, pero a la hora de la Celebran verdad, fuera de la cancha, son todo lo contrario. No, pero no podemos decir eso porque no los conocemos a Bueno, todos. pues imagino yo, ¿cierto? Porque digamos que esa vida loca los aleja un poquito de Dios. O sea, eso no es un secreto para nadie. Pero la pregunta en realidad es, pues el 90% de los futbolistas siempre celebran un gol. Por ejemplo, tenemos a Carlos Vaca que se acerca a una cámara al lado del arco y dice como, no, soy yo, eres tú Dios. He visto Exacto. futbolistas que han hecho penitencias pasando cancha a cancha, arrodillados. No me acuerdo, fue el de Millonarios. No recuerdo muy bien. Pero ¿eso a qué se debe? No sé ¿Es si- como algo del fútbol o qué? Sí, siento que son cábalas. En el fútbol le decimos cábalas. Entonces, por ejemplo, que pasa mucho en el fútbol, hay algunos que siempre que van a entrar a la cancha pisan con el mismo pie o al calentamiento con los huellos desamarrados o siempre tienen un interior para jugar ese partido, entonces siempre son cábalas. Entonces, cuando se echan la bendición es como que fomentando esa fe o muchas veces que se arrodillan y pasan de lado a lado, es como cumpliéndole una promesa a Dios, por decirlo así. Entonces yo dije, no, Dios mío, si tú nos permites ser campeones, pasamos de cancha a cancha de rodilla, por decirlo así. Pero ¿vos crees que eso es más como pantalla o si es real? O sea, ¿vos crees que eso sí realmente sí es como real? Hay algunos que lo llevan a las pantallas, hay otros que lo llevan como una herramienta para llenarse ellos mismos de confianza. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, yo no me persino, Ok. ¿Por por qué? decirlo así. No sé, nunca me... Lo hago y puede ser muy contradictorio lo que voy a decir, pero yo siento que eso es una cruz. La bendición es una cruz. Y la cruz que debería ser cargada ya Dios lo hizo. Entonces yo no debería cargar con eso. ¿Pero esa ideología la tienes por alguien o desde pequeño tú? No, siempre fue así. Tú dijiste, tú Sí. sacaste esa conclusión. Incluso en el colegio de niños me regañaban por eso. Porque no te persinabas. Sí. Y no, y nunca lo he hecho. No lo había pensado de esa manera. No. Entonces siento que no puedo cargar yo con una cruz que ya Dios cargó. Entonces yo siento que solamente con hablarle a Él, orar a Él y encomendarme a Él, siento que ya
Él ya se llevó todo el peso del mundo. Luis, yo te pregunto, tú dices que eso de, bueno, y ahí sí comparto lo de Jacobo que decía ahorita que, bueno, damos pantalla, nos echamos la bendición, decimos las gracias para ti, Dios, pero nuestras acciones son totalmente diferentes. Y ya nos vamos de fiesta, porque yo he visto que la celebración de los futbolistas de fiesta y mujeres, concuerda, pues tiene sentido. No, no, eso no tiene sentido, ni siquiera para uno mismo, ni siquiera para Dios, porque a Dios no le agrada eso. ¿Se entiende? Entonces cuando uno lo vea, lo mira desde el ámbito espiritual, Dios quiere que nosotros seamos o fríos o calientes. Tibios no, dice que las personas tibias Dios las vomita. Entonces cuando una persona aparenta ser buena, pero después va y le es infiel a su mujer o, o habla mal del amigo, o lo difama, entonces son todas esas cosas que no demuestran lo que hace entre una cancha. ¿Me entiendes? Porque la integridad uno no simplemente va atrás de una pantalla, sino ¿qué hago cuando nadie me ve? Ahí es donde está Dios te la está verdad. viendo, pero es que te está viendo Dios. Me refiero así también en las personas como, no, yo actúo aquí bien porque estamos tú y yo, pero después de que nos demos la espalda, ¿cómo voy a actuar yo? ¿Cómo hacer mi integridad? Entonces, tenemos que ser íntegros de parte y parte y en todo lo que hagamos. Entonces, muchos jugadores tienden a ser desleales a ellos mismos porque ellos saben que no está bien. Y aunque ellos puedan engañar a muchas personas, ellos saben que dentro de sí las cosas no están Se bien. engañan a sí mismos Sí. también. O sea, es que no solamente están engañando a los demás, sino que se están engañando a sí mismos. Y eso es lo peor. Luis, ¿y qué crees que ganaste tomando esa decisión? Tú ahorita nos contabas de que tu carrera futbolística de pronto estaba en declinación, en declive el año pasado. ¿Cómo te ha ido este año? ¿Crees que la gracia de Dios te ayudó a mejorar esos goles? Cuando un día antes de bautizarme tuve una lesión. Me rompí el tendón de reto anterior. Ya ¿Qué pensaste? Dios mío, pero ¿por qué si estoy tomando el camino? sí, y a veces siento que también pueden ser pruebas del enemigo para ayudar de eso. Cuéntanos esa experiencia. Iba a ser un amistoso contra Leones, estábamos calentando y yo había pateado un balón. Y después voy a patear otro balón. Cuando iba a patear otro balón voy incluso mucho más suave y yo siento como un corrientazo. Y de una vez me tira al suelo. Cuando a los 5 minutos el muslo se me inflamó de una manera que yo... Increíble. Y antes de eso, estábamos en un tema de negociación para ir a jugar a Rivadavia o un equipo de Brasil que es Remo. Y mis ganas eran como de salir, de ya no estar más en Envigado. Entonces me pasó eso. Yo apenas volví a jugar ayer. Ya lleva 5 meses y 15 días sin jugar. Justo tomas la decisión de seguir a Dios y justo te pasa eso. ¿Y por qué pensaste que era el enemigo? No, porque muchas veces el diablo cuando nosotros queremos seguir a Dios, él se enfurece, él no quiere que las personas sigan a Dios. ¿Y qué Pero, se te pasó por tu mente? pero cuando me pasó eso, tal vez Dios apagó mi vida futbolística, pero encendió mi vida espiritual. Y me pasó algo muy raro que incluso aún no estando jugando muchas personas se preocupaban más por mí y me llegaban más ofertas que cuando estaba jugando. Entonces yo me ponía así, pero ¿cómo si yo no estoy jugando, no estoy sumando rendimiento, no estoy sumando nada de estadística? Y ahí es donde uno se da cuenta que cuando Dios se interpone en la vida de uno, Él hace como Él quiere. Si Dios el día de mañana lo quiere poner a uno en un equipo, Él lo hace porque para Él no es nada imposible. Entonces siento que de ese momento Él empezó a actuar así en mí. Entonces yo gané paz, gané consuelo, gané que esa barrera que había entre yo y Dios se quitara. Entonces les voy a contar una anécdota que me pasó un día saliendo de entrenamiento. Que Dios me habló. Iba yo para mi casa y me pongo los audífonos, no sé, y en eso una canción de Barak que se llama Háblame, y yo me la puse. Y en ese momento cuando yo empecé a escuchar esa canción yo sentí algo en mi corazón como que yo como ganas de llorar. Yo no le lloro a nadie y
Entonces yo seguí y me metí por un camino que nunca me meto así regularmente y me metí por ahí. Entonces a mitad del camino yo escuché a una voz que me decía, pare que necesitamos hablar. Porque anteriormente yo le he dicho a Dios, yo quiero que tú me hables, yo quiero sentirte, yo quiero sentir tu presencia, quiero ser lleno de ti. Yo quiero recibir tu espíritu. Cuando yo seguía caminando y la voz como que me decía, pare. Y yo seguía caminando, pero yo omitía esa voz hasta que un momento como que yo, ¿va a parar o no? Y yo, ay Dios mío, yo no espere, yo busco algo donde sentarme. Y me senté en una banca. Y lo más raro es que diagonal mío estaba una señora. Al frente mío estaba un señor con un perrito y atrás mío también estaba una viejita como haciendo algo, no sé. Y yo me senté y yo le dije, señora, aquí estoy. Y cuando yo le digo, señora, aquí estoy, yo empiezo a llorar. Yo empiezo a llorar, pero a llorar, a llorar. Pero los que están alrededor mío no se dan cuenta de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Era como que si yo estuviera invisible para esas personas. Y pero yo ¿por qué estoy llorando? Yo no entendía. Yo me senté como a las 10:30 y me paré como a las 12:20. Era por la noche. No, por la Por la mañana. mañana. Había 10 de la terminado de mañana. entrenar. Sí, había Ok. salido a entrenar. Y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Y ahí entendí que hay momentos que tenemos que tener intimidad con Dios. Y tener intimidad con Dios no es irle a pedir muchas cosas, no, sino que simplemente decirle, Dios mío, y ser honesto con Dios. Yo siento que la oración es honestidad con Dios. Él lo conoce todo. A Dios no le interesa si hablamos bonitas palabras, y le decimos, no, solamente Él quiere que seamos honestos y que lo buscamos a Él. Entonces, desde ese momento que yo he ganado comunicación con Él, paz, respaldo, amor, ya tengo un amigo, Él es mi consolador, Él es mi sanador, Él es mi protector, lo he ganado todo. Algo que en la vida que tenías anteriormente, excesos, no tenías todas esas cosas. Nada, ni la más mínima. Y cuando te pasó eso, se puede decir que fue la primera vez que Dios te habló, o sea, se te manifestó por primera vez. No, O eso ya te había pasado. en Incluso algún momento. antes de Él entregar mi vida a Dios, tuve una experiencia con Él en una concentración, en un partido contra Medellín. En esa noche estaba concentrado con un compañero, que es como mi mejor amigo, William Hurtado. Estamos concentrados y íbamos a jugar un partido contra Medellín, en Ditaires. Entonces él esa noche me dice, ñaño, ora por mi abuela que está enferma. Y yo, no, hágale, ahorita nos arrollamos y oramos normal. Como a mediados de las 2:50 de la mañana nos levantamos así, pero yo no sabía que él estaba despierto. Y en la habitación se sentía una paz increíble. Y las cortinas, las persianas se empezaron a mover. Todo se empezaba a mover. Y yo, Dios mío, tú estás aquí. Entonces en el momento como que mañana ganan y tú haces gol. Te Así, sí. habló. Mañana ganan y tú haces gol. Entonces a ratico yo veo que William se mueve. Y yo, ñaño, ¿vos estás sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo? Él me decía, sí. Y él me decía, mañana vamos a ganar y vos vas a hacer gol. Ay, Y Les habló a los dos. sí, entonces entramos en el segundo tiempo. Él y yo al mismo instante entramos. Llevamos 1-1. Cuando él le tocó cobrar el tiro de esquina. Y yo lo hago de cabeza. ¿Qué? Y ganamos 2-1 ese partido. Entonces uno se da cuenta que yo siempre he estado con uno, simplemente que uno a veces lo ignora. Luis, o sea que Dios se había hecho varios llamados y yo creo que a ti y a muchas personas nos ha llamado de diferentes maneras, pero no las escuchamos. Tú, bendecido que escuchaste esos llamados de Dios y volviste al camino de Él. Yo quiero seguir escuchando más de tu historia porque me parece muy interesante. Porque ser futbolista yo creo que es el sueño del 99.9% de los niños. Y bueno, las niñas también, yo soy futbolista también, si no lo sabían. Y yo creo que todos piensan en ser futbolistas y coger dinero, el montón de mujeres, porque, bueno, no sé si estaré equivocada, pero eso piensan. Quiero ser futbolista para ser millonario y tener muchas mujeres. Pero tú no, mira, tú cambias y dices, ay, no es, eso se siente un vacío horrible. Y queremos seguir escuchando más de tu historia, pero debemos ir a
A a una pausas pausa. Yo me guardo una comerciales. preguntita para ahorita, para después de la pausa, pero para ahorita. Téngannos ahí Ah, yo pensé que la paciencia. iba a decir, pero No, no, bueno, no. no se vayan a ir. Seguimos más con Luis Díaz, futbolista profesional del Envigado. Ya volvemos. Volvemos con Lucho, con Luchito Díaz, pero nuestro Luchito Díaz acá en el canal de Televid. Eh, yo quedé con ganas de hacerle una pregunta, yo soy un poquito metido, un poquitico. Y ahorita nos comentabas que dejaste hasta una relación, ¿cierto? Como por tomar ese camino. Contanos de pronto un poquito sobre eso, porque me impacta. O sea, una cosa es listo, dejar las fiestas, ¿cierto? Como esos ambientes, pero una relación, o sea, una persona con la que ya llevas compartiendo un tiempo, con la que ya has forjado un vínculo. ¿Cómo fue eso, Luis? Eh, bueno, sí, yo tenía una relación más o menos de 6 meses, más o menos. Y desde el momento en que yo tomé la decisión de seguir a Dios, que yo le dije a Dios que así tuviera que darlo todo por Él, yo lo iba a hacer. Es una de esas cosas, en el sentido en el que yo sentía que eso podía interferir en mi relación íntima con Él, que eso me podía llevar a desviarme, porque usted sabe que la carne es débil, y eso me podía llevar a desviarme de lo que yo quería lograr con Él, de la intimidad tan fuerte y de la conexión que yo quería tener de padre a hijo. Entonces sentía yo que eso podía ser un canal que me iba a interferir mucho, que me iba mucho a retrasar como esa toma de decisión tan importante que había tomado como para perderla por alguien. No, siento que no valía la pena. Pero era porque ella no iba en los mismos caminos que tú. No, incluso era una persona muy sana. ¿Y Y también eras seguidora de Dios o no? lo empezó a hacer. Lo empezó a hacer y ya lo hizo de lleno. Por Lo- ti. No sé. No puedo afirmar eso. Pero sí lo hizo. Siento que tomó una gran decisión en su vida. Pero ya luego de ese tiempo fue como que algo en mí, yo le decía al Señor, yo solamente quiero enamorarme de usted. Y si el día de mañana usted mete en otra persona para yo enamorarme, pues bienvenido sea. Pero lo primordial ahorita que tú seas mi primer amor. Y así fue. Y así fue. Y desde ese momento pues como que quedaron las cosas así. Cada quien por su lado. Yo siguiendo al Señor Jesús. Ella lo empezó a hacer. Y ya, pero todo quedó como ahí. Ahí ya. Me alegro mucho por la decisión que ella tomó. Entiendo. Luis, tú estás en uno de los equipos más grandes de Colombia. El Envigado Fútbol Club es la cantera de héroes más, pues así se dice. Así La se ca- hacen llamar. James Rodríguez, no es que un montón, contamos acá un montón de personas y yo creo que ustedes tienen una responsabilidad muy grande porque aparte de la profesional está la sub-20, hay escuelita de niños. ¿Tú qué sientes que debe reflejarle a esos niños? ¿Qué imagen? Por ejemplo, hay algo que está pasando mucho ahorita. En el equipo vemos 3 seguidores de Dios. 3. Y ya hay muchos que se están pegando de eso. Qué bueno, que lo bueno se contagie. Entonces siento que ese legado y esa identidad que Dios nos ha dado a los 3 en particular. Hay muchos jóvenes que están viendo eso reflejado, están viendo a Dios reflejado en nosotros y muchos se inquietan por saber, hey, ¿cómo es eso? Hey, explícame esto, pero si uno hace esto, aquello, y entonces empiezan a surgir muchas dudas entre sí. Entonces uno se pone a hablar con ellos y les explica y entonces que no, yo quiero ir a la iglesia. Entonces cuando uno de esas personas empiezan como que a inquietarse por los caminos es
algo bonito porque va a ser una persona que no va a vivir esa vida de falsedad. Y eso le agrada mucho a Dios, que evangelicemos y llevemos más amigos al camino de Dios. Claro, entonces nosotros como viendo todo eso nos sentimos bien, porque no solamente es para la sub-20, sino también para los niños que vean a uno como una buena persona, como alguien a seguir. Yo no quiero ser ejemplo de nadie, pero en lo que yo sea como persona, que por lo menos alguien dice, "Ay, mira cómo es esa persona", y algo se le pegue bueno de uno. Entonces cuando uno está en estos caminos de Dios, uno tiene que ser diferente. Entonces, desde ese sentido, uno ver todas esas cosas y ver que personas que se inquietan por conocer más a Dios, por saber cómo funciona, es bonito y más ver que son jóvenes, que hoy en día los jóvenes tienen pensamientos de gozo, de placer, de muchas En las redes cosas. sociales se ve mucho eso, porque seguimos tendencias y bueno, normalmente uno ve a un futbolista y lo ve en la fiesta, en las comodidades, en los lujos, pero a mí me inquietó mucho y se los voy a contar. Yo estaba rondeando en TikTok y yo vi tu video. Y yo, ay Dios, mira, un futbolista bautizándote, me inquietó demasiado, algo me dijo en el corazón, lo tienes que llevar en voz baja. Le hablé, gracias a Dios, que él me respondió y está acá. Y mire qué historia tan bonita y que no se nos pegue solo lo malo, que sigamos otras tendencias. Mire qué bonito, un futbolista profesional siguiendo el camino de Dios. Y tú no tuviste que tocar fondo porque estás muy joven, tienes 22 años. Y camino lo que te queda, porque he visto unos golazos de mitad de cancha en toda la T que yo digo, Dios mío, este joven tiene mucho talento. Entonces mira, no tengo que tocar fondo y yo sé que va a ser ejemplo de muchas personas. Cambiemos esto, que empecemos los jóvenes más a seguir a Dios y ese camino de Dios que es tan bonito. Ahorita Luis nos hablaba de libertad, de paz. Luis, si vos tuvieras que definir la libertad en una palabra, ¿cuál sería? O en una frase, perdón, en una frase. Si vos tuvieras que definir la libertad que sentís en este momento, gracias a Dios, ¿qué frase utilizarías? Yo podría decir que Dios rompió las cadenas de mi vida. Las cadenas que me ataban del mundo, Dios las rompió. Siento que... Entonces tú no estabas libre como Nah, en este tema, Dios o mi libertad, no tenías libertad. nah, Dios te la dio, entonces Dios te la dio. Dios me hizo libre. Es como si hubieran cogido una palomita así Vaya, huele. a volar. Sí. Qué bonito Siento que eso. Dios hizo eso. Dios rompió las cadenas que me ataban. Luis, ¿y te arrepientes de algo? De haber dejado las fiestas y esas cosas, no. Uf. No, me arrepiento de no haberle entregado mi vida a Dios antes. Ay, qué bonito. O sea, hoy en día vos, no sé, vos ves gente rumbeando, ¿cierto? Por ahí en las discotecas y vos no decís como, qué tan bacano, ¿no? O, no te pasa. No, yo apenas digo, no, están perdiendo el tiempo y la plata. Pero yo digo que, bueno, los excesos son malos. Y yo comentaba en el primer capítulo, ya no soy de rumba, yo era mucho de rumbas, pero me encanta bailar. Y amo bailar, busco canciones, no canciones que me insulten ni nada, porque antes escuchamos reggaetones que nos dicen y nos hacen unos insultos, pero me encanta mucho bailar. Y yo creo que eso le agrada a Dios. ¿O tú qué dices? No, yo quiero aprender. Ah, bueno, si nos basamos en lo bíblico, hay algo que para seguir a Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo era muy bailador, y me encanta bailar y salsa choque, exótico, bachata, salsa. Y yo era de las personas que en una rumba no tomaba, no era de tomar la verdad, pero sí era de mucho bailar. Y cuando uno empieza a seguir a Dios, uno tiene que negarse a sí mismo. Y negarme a mí mismo fue eso, de hablar, de escuchar música, salsa, maelo, muchos cantantes que sus letras no son vulgares, Pero no son las mejores también. pero son músicas seculares. ¿Secular es qué es secular? Seculares es como algo que te lleva al pecado. Entiendo, sí. Porque usted pone un vallenato que hable de amor, pero usted tiene una cerveza ahí. Sí, entonces son todas esas cosas que
que nos llevan al pecado. Entonces uno tiene como que dejar eso. Y simplemente cuando uno sabe que Dios dice, niégase a ti mismo, toma tu cruz. Entonces eso mismo pasa. Porque digamos que hay personas que dicen, no, es que yo no soy malo, que yo no le hago mal a nadie, es que yo soy buena persona. Pero ¿sabes qué significa eso para Dios? Nada. Eso es como son trapos de inmundicia. Entonces lo que Dios quiere es que Dios no quiere los muchos sacrificios, Dios solamente quiere que los hagamos. Y obedeciéndole, ¿qué es? Seguirlo a Él, entregarle nuestra vida al Señor y ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Uf, qué bonito. Luis, la carrera de un futbolista no es muy larga, o sea, la carrera de un futbolista es más bien corta. Y me surge la duda de cómo te estás preparando vos para un futuro donde ya no seas Luis futbolista y ya esa carrera, digamos, que llegue a su fin, que pues, todavía falta mucho tiempo. Yo no estoy diciendo pues como que, ¿cierto? Pero cuando ese momento llegue, ¿cómo te estás preparando para eso? ¿Cómo te ves en unos años? Me veo siendo padre. Sí. Si Dios me lo permite, que me regale una niña. Siempre le pedí una niña a Dios. Porque siempre... Bueno, papá, había entendido que padre. Sí. ¿Tú habías entendido que era papá? No, que quería ser papá. Sí, yo había papá, entendido sí. que te Siempre quería. le pedí a Dios que me regale una niña. Siempre quise tener una hermanita y no la pude tener. Me veo siendo un buen esposo y sirviéndole al Señor. Después de que me retire, me veo sirviéndole al Señor de una manera de ser misionero, de viajar por el mundo llevando el mensaje de Él a muchas personas que aún no lo conocen. Siento que me proyecto en eso, viviendo una vida tranquila, amando a mi familia, amando a Dios, honrándolo y disfrutando de lo que Él me permitió conseguir en el fútbol. Lo bonito es que ya empezaste a transmitir el mensaje, porque ahorita nos contabas que querés que los chiquitines de allá del equipo te vean como alguien positivo, no solamente ellos, sino también tus compañeros de equipo. Entonces yo siento que ya desde ya empezaste ese trabajo y es muy bonito, porque ya estás queriendo transmitir el mensaje. Sí, claro, y siento que todos lo necesitamos, no simplemente tiene que ver con la edad, hasta el más chiquito, hasta el más anciano necesita de Dios, no importa la edad, nunca es tarde, mientras que tengamos vida, nuevas son su misericordia cada mañana. Entonces cada día es una oportunidad para entregarle nuestra vida a Dios. Luis, muchas personas, bueno, invitados más que todo y personas con las que he hablado, hablan de vacío y piensan que ese vacío lo llena o el dinero, o una mujer, o un amor. Yo quiero que tú le cuentes a esas personas, tú estás yo digo que estás en la cima porque estás en Envigado, yo te he visto, unos super goles, tienes un futuro muy prometedor. Cuéntale a las personas si eso en verdad da felicidad. No, siento que hay personas que son millonarias y se suicidan. ¿Por qué lo hacen? Si lo tienen todo para comprarlo con el dinero. Lo más importante es Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Lo más importante en nuestras vidas es tener a Dios. Tú tienes a Dios y lo tienes todo. ¿Que vas a tener problemas? Sí. Que vas a tener dificultades y que muchas cosas no te van a salir como uno espera. Pero uno tiene la certeza y la seguridad de que Dios está con uno. Y siento que eso es como lo más bonito. Y cuando me pasó la lesión yo me di cuenta de eso. Y anteriormente tuve la oportunidad de irme para muchos equipos, pero siento que Dios no lo permitió porque primero quería y necesitaba mi vida. Y el tiempo de Dios es perfecto. Luis, se nos acabó el tiempo. Tu testimonio es espectacular. Yo sé que va a ser ejemplo de vida para muchos futbolistas, para muchos niños, para muchas personas que nos van a ver. Pero no nos vamos a ir sin antes, yo quiero que Luis... Nuestro objetivo con En Voz Baja es que muchos jóvenes encuentren ese camino, que lleguen a esa libertad, a esa paz que vos lograste llegar. Entonces, danos un consejo, dales un consejo a esos jóvenes que nos pueden estar viendo, de esos que de pronto no están seguros si seguir a Dios, exacto.
o si de pronto esos jóvenes que no tienen el camino así muy claro, que tienen todavía la vista un poco borrosa, ¿qué consejo tienes para ellos? Bueno, primero me gustaría empezar por algo. Y a veces hay personas en la vida que están esperando a que Dios haga muchas cosas por ellos. Lo más importante es decidirnos, tomar la decisión. Porque yo le podía pedir a Dios que mueva ese vaso de agua y lo ponga al otro lado. Pero Él no lo haría, aunque Él pudiera hacerlo. Pero yo sí lo puedo hacer porque yo puedo tomar la decisión. No esperemos a que nuestras vidas se vuelva un caos como la mía. Sigamos a Dios hoy, que es el día que tenemos la oportunidad. Mañana no sabemos, mañana es incierto. Hoy Dios nos dio la oportunidad, el simplemente respirar y estar aquí o hacer nuestras cosas. Es una muestra de que Dios aún nos ama. El amor de Dios lo llena todo, el amor de Dios edifica nuestra vida. El amor de Dios trasciende todo. Y con Dios nunca vamos a estar solos. De eso sí estoy seguro. No hay vacío que Dios no pueda llenar. Qué Dios lo bonito llena todo. eso. Espero, bueno, que se hayan quedado en sus corazones ese testimonio tan bonito, que recuerden, Dios es un amor, de perdón, no importa qué fuimos, qué tuvimos, qué hicimos, Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y se nos acabó el tiempo. Y que les quede claro también, Luis sigue persiguiendo su sueño de ser un futbolista profesional de grandes ligas. Ya lo es, ya lo es. Véanlo, que pronto, cuando menos piensan en el Barcelona, Luis Díaz, Exacto. con No ese se puede testimonio tan olvidar de bonito. nosotros, como nosotros le decimos ahorita, no se puede olvidar de nosotros. No dejen de perseguir sus sueños porque quieran cambiar, no, pueden seguir haciéndolo, pero siempre, siempre tengan claro que por qué camino transitar y qué decisiones tomar, eso es lo más importante. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo de En Voz Baja. Gracias por acompañarnos, gracias a ti Luis por acompañarnos, siempre bienvenido en este espacio, a ti Daya, muchísimas gracias. Y nada, estamos aquí para ustedes, hasta pronto, hasta una nueva entrega de En Voz Baja.